Buenas tardes, amada iglesia. Hoy los quiero saludar de una manera más especial porque hoy hay un poquito más de amor que hace 8 días. Igualmente saludo a todo aquel que se está uniendo a esta grabación. Y si es así que lo está haciendo, pues puede dar ahí un toquecito en esa campanita para nosotros saber que la iglesia está sintonizada en la predicación. Vamos a orar primero. Pongámonos en actitud de oración para decir: Señor, gracias, papito lindo. Precioso Señor, eres tú lo único y el único. No nos interesa nada más, solo servirte, conocerte y vivir de acuerdo a lo que tú quieras. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en esta reunión, que sea tu Espíritu Santo tomando todas las ondas del cielo y lleve la palabra por el internet a cada uno de los hogares y más allá, a los corazones de cada una de las personas a las que tú quieres llegar. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, hoy vamos ya terminando esta serie sobre el proceso. Yo creo que ya a estas alturas todos debemos conocer de qué se trata el proceso y que usualmente un proceso nuevo es para bendición. En el proceso el Señor lo que desea es que nosotros subamos de nivel. Eso lo sabemos, lo he repetido 29 veces. Y entonces, desde ese punto de vista, siempre el proceso debe ser bendición para ti y para mí. Y es decir, gracias Señor por este nuevo proceso en el que tú me estás incluyendo, al que tú me estás llamando, al que tú me postulaste y tú me entregaste. Gracias Señor. Entonces el Señor quiere que tú y yo tengamos muy claro esto. Muy claro esto. Por eso hoy gran parte de la predicación la voy a hacer con paralelos y con ilustraciones. Y gran parte de ellas ilustraciones deportivas. De manera que pongámonos nuestra sudadera y alistémonos, porque al final va a haber Santa Cena. La Cena del Señor la vamos a celebrar hoy. Entonces hay que alistar rápido el vino, alistar el pan, porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez la palabra Mavericks. La palabra Mavericks, terminado en KS, es el nombre que se le da a una ola en especial. Se le da una ola en una playa de la bahía de Half Moon en California. Esta ola fue vista por primera vez en la década de los 60, en el siglo pasado, y fue reconocida por su magnitud y majestuosidad. Es una ola de más de 10 metros, mucho más de 10 metros. Y pueden ustedes imaginarse, si yo mido 1,80, hagan de cuenta más o menos 6 o 7 veces mi estatura. Entonces no solamente el tamaño de la ola, sino la cantidad de agua que lleva. Es una cantidad que lleva un poder impresionante. Esa ola Mavericks al comienzo fue surfeada por 3 personajes que pasaron a la historia, pero no volvieron a surfear hasta 15 años después, en que se empezó a montar, como se dice en el argot, más regularmente, y se hicieron algunos campeonatos allí. Pero es una ola muy importante, muy importante. Ha cobrado muchísimas vidas, o sea, muchas personas que han intentado surfearla. Todos sabemos, yo lo sé, que es surfear. Es montarse en una tabla especial que flota con una quilla y hacer equilibrio, ir sobre una ola. Entonces, al haber muerto tanta gente por ser una ola tan impresionante, no solamente es una ola que inspira demasiado respeto, sino que además se requiere mucho entrenamiento y tener un proceso muy largo para llegar a ese punto. Vamos a dejar a Mavericks quieto por un momentico y vamos a irnos a unas olas menos grandes y majestuosas, a unas olas normales donde se surfea. Vamos a hablar del surf.
El deportista que practica el surf, lo que hace básicamente es que se acuesta sobre su tabla en el mar y empieza a remar o a nadar sobre su tabla hasta estar mar adentro. Han pasado varias olas por debajo de él, pero él las sobrepasa para llegar allí y para a cierta distancia de la playa, para allí y se sienta a esperar la ola. Yo hablé de esto hace muchos años, yo creo que esto me llamó la atención hace 10 años, 9 años que hablé en esa oportunidad mucho acerca de la ola. Y ya vamos a ir y ya les voy a explicar por qué. Este surfista se sienta allí a esperar la ola y ve que llegan olas, una tras otra. Y él tiene que tener el discernimiento o la habilidad y el entrenamiento para saber a cuál de ellas se le va a montar para empezar a surfear. Pueden pasar muchas olas y dejarlas pasar. Es más, en esa espera es posible que pasen muchas buenas olas espectaculares, pero con su indecisión si esta será o no será, pasó y siguió. Hasta que llega la que él cree que es buena, en esa se monta y empieza a surfear. Empieza a surfear. Cada ola que pasa y él se monta es una ola que pierde. Es decir, si pensó, perdió, porque la dejó pasar. Esa ola que pasa no va a volver nunca. Nunca va a volver. Y si esa ola era muy buena, perdió una ola muy buena, una gran oportunidad de montarse en una gran ola, la perdió. O sea que el que está allá tiene que tener una habilidad y un entrenamiento para saber cuál ola y saber y no desperdiciar, porque se van a perder. Al final existe la posibilidad de que deje pasar todas. Y el que las deja pasar, repito, perdió, no hizo nada, salió a asolearse lejos de la playa. Si el surfista puede decidir montarse en esa ola y lo hace, no puede pensarlo. En el momento en que él dice, esta es, tiene que pararse y arrancar. Y no lo puede pensar. Y no puede abortar. Porque la ola va en una sola dirección. Va de la playa, del mar hacia la playa. Una sola dirección. El surfista no puede montarse y decir, no, esta no, mejor me devuelvo. No, ya no. Ya no hay posibilidades. Entonces el surfista tiene que seguir hasta el final, porque si quiere abortar, definitivamente que lo podría hacer, va a caer. Tiene que prepararse muy bien, decía yo, y conocer su capacidad para poder hacerlo. Y como requiere de un proceso y de un entrenamiento, inicialmente comienza en tierra. Entonces la tabla de surfear se coloca en la tierra, en la arena mejor. El surfista le indican cómo debe ser la posición de los pies y empieza a conocer su tabla y a hacer equilibrio en la arena, en la tierra. Y le empiezan a enseñar qué tanto debe doblar los pies, cómo debe colocar el derecho, el izquierdo, el derecho, los brazos, a dónde debe mirar. Y ahí lleva un tiempo de entrenamiento. Luego comienza familiarizándose con la tabla, pero ya no en tierra o en arena, sino en la orilla del mar, a la orilla del mar y de un mar calmado, de una piscina prácticamente. Y empieza ahí y se va a caer muchísimas veces, porque tiene que aprender a familiarizarse con la tabla y aprender a guardar el equilibrio. Luego empieza a montarse a olas más suaves, tranquilas, a un oleaje leve y pequeño. Entonces ya conoce más bien la tabla, ya conoce más bien el equilibrio, ya se puede separar un poco más de la orilla, apartar, distanciarse, y en el momento en que viene una olita se puede montar y ahí sí
empieza a experimentar y a darse sus primeros ejercicios en las olas. Este proceso va siempre en progresión, como todos los procesos, como lo hemos aprendido en las predicaciones anteriores. Uno no puede empezar a aprender para cada día montar menos, para cada día saber menos, sino para cada día saber más. Siempre en ascenso, es pro, es hacia adelante y hacia arriba. Entonces, cada vez va a llegar a poder montar olas un poquito mayores. Y eso, pues, va a ser algo muy especial porque no solamente cada ola es más difícil de montar, no solamente cada ola mayor implica un mayor riesgo, sino que por otro lado, al montar una ola mayor, la satisfacción va a ser más grande. Va a ser mucho más grande. Hay algo que es común a todo el proceso, desde el primer día en que empieza a familiarizarse hasta el último día que monta las olas, que surfea, y es caídas. Todo el tiempo se va a caer. Lógicamente que en muchas oportunidades monta la ola y llega al final sin problemas, pero todo el proceso de aprendizaje conlleva muchas caídas, muchas caídas. Y una caída en un mar calmo no pasa nada, pero una caída en una gran ola es como si toneladas de agua le cayeran encima. Mire, esta ola de Maverick, o de Mavericks que les contaba al comienzo, que ha cobrado muchas vidas, se forma porque hay unos arrecifes rocosos que hacen que toda la marea que va por debajo trate de subir abruptamente y eleva la ola, ya les dije, a más de 10 metros, pero son circunstancias especiales donde no solamente se mezcla eso, sino la marea, la dirección del viento y la hora del día, lógicamente. Entonces son unas condiciones especiales, pero esa ola lleva toneladas y por eso la gente muere, porque no es solamente que el surfista al caer, la ola lo manda a la profundidad, puede pegar contra una de las rocas, que es lo más factible, o lo mantiene sumergido demasiado tiempo y puede ahogarse, puede morir. La caída es inevitable casi, por eso si te arriesgas a montar una Mavericks, tienes que ser un experto y haber pasado por un proceso muy grande. Algunas veces la caída puede ser pequeña también, pero a medida que se avanza, las caídas no serán pequeñas. Con mayores olas, mayores riesgos, pero mayores recompensas. Mire, yo nunca surfeé, nunca en mi vida, pero sí hice windsurf. El windsurf es la misma tabla, una muy similar, pero va uno tomado de una vela. Entonces, lo impulsa no la ola, lo que a uno lo impulsa es el viento. Entonces, es el mismo proceso. Aprendí a conocerlo allí porque primero en el curso teníamos que familiarizarnos con la tabla, aprender a pararnos, aprender a equilibrar, luego en aguas limpias, quietas, con muy poco viento, y a medida que empezaba uno a coger los vientos, pero siempre me caí 1000 veces. Siempre progresé, pero me caí muchas veces. Esos entonces son múltiples procesos, porque cuando logras montar una ola pequeña, se terminó esa parte del proceso y comienza la de la siguiente ola, otro proceso mayor, hasta que puedes llegar al punto de tu confort, donde tú dices, yo no quiero seguir, yo me quedo acá. Yo no quiero seguir adelante. Para mí esto es suficiente. Mavericks, no, ni me lo nombren, no me interesa. Miren, les vuelvo a hablar de testimonios personales. Cuando yo practiqué buceo, también lo practiqué con mi esposa. Hicimos unas salidas preciosas para bucear y conocimos muchos sitios subacuáticos, submarinos. Comencé con un curso que se llama Open Water. El Open Water es el primer nivel y empecé en un proceso. Ese proceso se comienza en piscina. Después que se pasa todo ese proceso, la prueba es salir a hacer lo mismo, pero en el mar.
Y allí, cuando uno hace, después de todo el proceso, aprender desde cargar los tanques que son pesados hasta ese punto de la prueba, es cuando uno ya pasa al siguiente nivel, se gradúa. Entonces a mí me dieron mi identificación y mi carnet que decía que yo había probado aguas abiertas, open water. Yo podía ir a bucear a cualquier sitio de buceo y mostraba mi identificación y me alquilaban el equipo. Y eso también lo hizo mi esposita y lo hicimos los dos muchas veces. Unos paseos espectaculares. Luego del open water, entonces seguía un curso de aguas profundas. Y era que había que seguir. Y yo dije, sí, lo hago. Y en una de las salidas empezamos el adiestramiento y el proceso del entrenamiento. Y cuando salí, después dije, no, tal vez yo no quiero seguir en el proceso. Porque ahí depende mucho de las expectativas que uno quiera. Nosotros con mi esposa lo teníamos muy claro. El buceo que queríamos era de paseo, de acuario, de ver peces, de ver naturaleza subacuática. Pero no implicaba grandes riesgos como profundidades, como, ¿qué digo yo?, cavernas. Hay tantas especialidades, pero que son más allá en el proceso. Entonces yo aborté ese proceso. Voluntariamente no quise seguir, entonces nunca volví a progresar. Me quedé allí. Y llegó un momento en que ya pues habíamos paseado tanto que dijimos, no, ya, eso es todo. Abortamos el proceso. Nunca seguimos. Lo disfrutamos en su momento, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No, yo solo quería paisajear. Hace muchos años encontré una semejanza, como les decía, hace unos 9, 10 años, una semejanza entre estas olas de surfear y nuestra vida espiritual. El Señor nos procesa permanentemente. Si tú quieres caminar en el reino de Dios, tienes que estar siendo procesado todo el tiempo, salvo que tú digas no más. No es para tanto, pastor. Yo solo quiero, pues ya soy salvo, yo quiero pues escuchar la predicación del fin de semana y no más. No exagere, pastor. Yo no quiero más procesos. Ya Dios me perdonó, Dios me dio su regalo de la gracia, que ya la vimos en las bendiciones. Ya, dejémoslo ahí. Pero si tú decides seguir adelante en el reino, porque en el reino el que no avanza retrocede, tú tienes que estar en un permanente proceso. Proceso. Esa palabra la vamos a escuchar otras 45 veces en esta tarde. El Señor nos envía constantemente olas. Todo el tiempo nos está enviando olas. Y nosotros tenemos que discernir si las montamos o no. Para poderlas montar, dependiendo del tamaño de las olas, tengo que haber sido procesado. Pero si yo he sido procesado y dejo pasar la ola que el Señor me envió, o tú la dejas pasar, perdiste esa bendición. El Señor te bendice y tú te agachas y la bendición pasa. El Señor te dice, entremos en un proyecto grandioso, te voy a procesar, y tú le haces el quite. Eso es el perder en el reino. El Señor te manda olas y te enseña cómo surfearlas, te enseña cómo montarlas. El Señor quiere que tú seas procesado porque quiere enseñarte, porque quiere subirte de nivel, porque quiere que camines en el reino como lo que eres, como un rey y sacerdote, con autoridad de sacerdote y de dominio de rey. Pero para eso tienes que ser procesado. Tienes que ser procesado. Entonces ahí la cuestión es, y la pregunta es, ¿qué tanto quieres avanzar en el reino? O te puede ocurrir como a mí, con el buceo, que dije, no, hasta ahí nomás. Déjeme ahí quietico, en mi zona de confort.
¿O quieres avanzar en el reino y llegar a surfear un Mavericks espiritual? Tú puedes quedarte como un surfista de piscina si quieres. O puedes montar una ola grande, una ola llena de propósito, una ola que te va a llevar a tu destino. Eso solo lo decides tú. Pero tienes que ser procesado, tienes que ser enseñado, tienes que ser adiestrado para la batalla, porque Él adiestra nuestras manos para la batalla. Pero si Él nos está adiestrando las manos y llega la batalla, nosotros escondemos las manos, se perdió el tiempo, se perdió todo, se perdió la plática, esa plática se perdió. Mira, el Señor quiere algo grande y maravilloso para ti, algo nuevo, algo que ni siquiera habías pensado posiblemente, porque sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los tuyos. Tú a veces quieres tener todo bajo control, como nos enseñaron. Tú a veces quieres ser previsivo y ver qué vas a hacer y planear a 2 y 3 y 4 años. Y el Señor te dice, calma, porque lo que tú estás planeando y lo que tú quieres hacer no es lo mismo que lo que yo quiero llevarte. Porque yo quiero llevarte a cosas mucho más grandes si te dejas enseñar, si te dejas equipar, si te dejas procesar. El Señor es precioso. El Señor es precioso porque siempre quiere algo nuevo para ti. Mira, sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú no tienes que vivir con la misericordia que tuvo el Señor ayer o el año pasado. Tú puedes vivir con la misericordia de hoy y mañana con la de mañana. Porque todo el tiempo está pensando en protegerte. Todo el tiempo está pensando en ayudarte, en procesarte, en perdonarte, en equiparte. Cada mañana es nuevo. Por eso nosotros, el Señor nos mostró que la iglesia se llamaría Tierra Nueva, siembra de nuevos comienzos, porque el Señor quiere que estés comenzando siempre un nuevo nivel. No el mismo, sino un nuevo nivel. Un nuevo nivel. Las olas son oportunidades para iniciar de nuevo. Otro nivel. Otro nivel. Si tú estás siendo adiestrado y ya se han abierto tus oídos espirituales, tu vista espiritual y en general todos los sentidos espirituales, tú vas a saber qué ola viene de parte del Señor. Porque el enemigo también manda olas y hay que saber reconocerlas. Y dices, en esta me monto, en esta me monto, en esta me monto. Al principio el Señor te manda olitas pequeñas. Es como cuando tú quieres estrenarte en tu don. Él dice que tienes que orar por los enfermos. Y si tú vas y oras por el Señor que está terminal, con un cáncer terminal y le han dado 2 días de vida, y es la primera persona por la que oras, posiblemente tu estatura espiritual no sea suficiente para eso. Entonces tú tienes que empezar a entrenarte. Y empiezas a entrenarte y pones manos. Y cuando alguien dice, ay, es que estoy con un dolor de cabeza, un momento, venga, oremos. Yo le impongo manos. En el nombre del Señor Jesucristo declaro que todo dolor de cabeza se va, toda tensión emocional sale. Y empiezas por un dolor de cabeza, por unas náuseas, por un mareo, por una gripa, por cosas pequeñas, porque son olas pequeñas donde el Señor te va adiestrando y procesando. Y al final vas a ir ganando estatura, como lo aprendimos hace 15 días. No solamente vas a tener mayor soltura en el adiestramiento, sino que vas a crecer en estatura espiritual. Y eso se nota en el respaldo. Al principio te mandaba las pequeñas, pero cada día van a ser las más grandes. No te angusties, Él te va a entrenar para cada tamaño de ola. Pero no se te olvide, si tú dejas pasar una ola, se perdió. Hasta ahí llegó. Nada que hacer, nada que hacer.
Y posiblemente sientes que viene la ola, dices, me subo, no me subo, me monto, no me monto, y la dejas pasar, posiblemente el que está al lado la toma. Y el Señor te envió una ola a ti y la tomó otro. Qué tristeza. Se ve por cantidades, ministerios desperdiciados, dones perdidos, propósitos que se dejan caer. Tú decides si te subes o no. ¿Por qué tienes que decidir además eso? Porque como dije al comienzo, la ola va en una sola dirección, del mar hacia la playa. Del comienzo a tu destino. Y en la mitad del camino, decides que no, te vas a la profundidad de la ola. Te tienes que botar. Ahora tú puedes decir, cuando yo tuve que decidir si hacía el siguiente nivel de buceo, me subí a la ola del siguiente nivel y dije, no, me tocó botarme de la ola. El surfista que decide no seguir, se tiene que botar. Y eso implica un peligro muy grande, porque se pueden perder muchas cosas, inclusive la vida. Yo recuerdo, hace unos años estuvimos en Varsovia con mi esposa y nos montamos a un tren que llegaba justo a la ciudad de destino, pero todo estaba en otro idioma, ningún idioma conocido, ni inglés, ni español, ni francés, ni nada conocido. Entonces había avisos y todo, pero decía a las 10:15 es la parada donde usted se tiene que bajar. Y los trenes son muy precisos y exactos. Y cuando llegamos 10:15, pero no veíamos nada afuera, era como un desierto. Yo dije, no, pero si dijeron 10:15, tenemos que bajarnos. Y entonces dije a mi gorda, vamos, bajémonos. Y cogimos las maletas que traíamos y nos fuimos a bajar y empezó a andar el tren. A coger impulso, ¿y qué hacemos? Y dije, mandémonos y botémonos. Y yo me mandé y salí corriendo, cogí a mi esposa y ella también se botó. Luego se botó otra mujer, una mujer que venía detrás de mi esposa y se cayó y dio vueltas. Afortunadamente no le pasó nada. Nos tuvimos que botar. Lógicamente después vimos ahí una casetica. Cuando entramos a la casetica, unas escaleras y subterráneo, era toda una estación muy, muy lujosa, pero no se veía en la superficie. Pero el cuento viene. Después les cuento otros detalles y otras experiencias, pero aquí el cuento viene a que nos tocó lanzarnos, y al lanzarnos implica un peligro importante para la vida inclusive. Esta señora se cayó, nosotros casi, pero no, con todo y maletas, yo las cogí y me mandé. ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! ¡Qué riesgo! Si abortas una pequeña ola, no pasa nada, no pasará mayor cosa, pero una ola grande puede ser mortal. Mire, recordamos a Sansón, ¿no? Sansón vino con un propósito especial a este mundo, a esta tierra. Necesitaba liberar a su pueblo del dominio y del acoso de los filisteos. Y vino con un don muy grande, recordemos, que era la fuerza física. El Señor quiso procesarlo, porque Sansón también nació pequeño. Y el Señor quiso procesarlo y él nunca se dejó procesar. Él tuvo muchas debilidades de carácter. Ya hablamos de carácter en esta serie, ¿recuerdan? Y él nunca quiso ser procesado y siempre tuvo grandes debilidades, sobre todo con las mujeres. Al final, cumplió su misión, pero a costa de su vida. Y previo a eso, le habían sacado los ojos y lo habían martirizado, porque nunca fue procesado. Y recuerden que podemos tener dones, pero si no tenemos el fruto del Espíritu, que es la formación del carácter, no hacemos nada. Ese proceso es el que muestra el crecimiento del carácter. Otro deporte que practiqué, por eso les dije desde el comienzo, hoy es paralelos con deportes.
Tal vez el deporte que practiqué durante más tiempo fue el endurismo, el enduro con moto. Eso se disfraza uno de tortuga ninja, se monta en la moto especializada para eso y va monte arriba a mucha velocidad. Se diferencia del trial porque el trial es muy lento, pasar obstáculos lentos. En el enduro es muy rápido y es un deporte de alto riesgo, muy peligroso. En cierta oportunidad tuvimos problemas económicos, ya hemos hablado de ese testimonio, y me tocó vender 2 motos que tenía, la de enduro y mi moto de salir a pasear. Con el tiempo que empecé a crecer en el Señor y que empecé a recuperarme, el Señor me empezó a proveer nuevamente en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dije, yo quiero comprar moto. Y hasta hace relativamente poco tiempo todavía quería comprar mi moto. Y yo paso frente a un almacén de motos y dije en un momento determinado, no vuelvo a comprar el moto. Porque aunque yo me siento todavía joven como hace 15 años, el cuerpo no. Y el cuerpo ya no tiene los mismos reflejos, la misma sensibilidad y tampoco la misma fortaleza. Una caída hace 15 años no es lo mismo que una caída ahora. Por eso montarme nuevamente en esa ola que ya había pasado y de la cual ya me tocó tirarme, querer volver a montarme es un riesgo que tenía que pensar con sabiduría del cielo. Eso es en la parte física, en la parte humana física. Pero esto no ocurre en la parte espiritual. Porque nuestro cuerpo se va envejeciendo. Aunque el Señor te dé fuerzas como el búfalo, nuestro cuerpo va menguando. Nuestros reflejos, nuestra masa muscular, nuestra habilidad corporal va disminuyendo. Pero en el área espiritual, si el Señor te quiere mandar a un nuevo proceso, por grande que sea, no hay problema. Porque en la parte espiritual, el Señor te da un nuevo comienzo con nuevas fuerzas y puedes cobrar nuevas alturas. Mire, yo decidí seguir al Señor hace más de 20 años. O sea, tenía menos de 43 años. Y decidí aceptar su llamado de servicio hace 14 años. Y hoy en día tengo 63 y siento que el Señor me sigue procesando para seguir adelante. No es lo mismo que en este momento yo salga a montarme en la ola del motociclismo o a montarme en la ola de la bendición del Señor. Porque en lo espiritual todo es más rápido, pero todo es más potente, porque está el poder precioso de Dios y está su preciosa y santísima voluntad para contigo y para conmigo. En lo espiritual no somos viejos. En lo espiritual somos unos sardinos, aunque nos digan ancianos de la iglesia. Y muchas veces la persona que a los 63 años se convierte al Señor, se convierte y nace de nuevo como un bebé espiritual, 63 años. Yo a los 42 años nací de nuevo y era un bebé espiritual, pero físicamente ya tenía 42 años. No es lo mismo. El proceso que el Señor quiere darte, tú lo puedes seguir y es una bendición, porque es un proceso en el espíritu para fortalecerte en lo físico, pero en el espíritu crecer. Siempre crecer. Ese proceso lo aborté. Él te quiere dar nuevas fuerzas. Él te quiere fortalecer y cada día darte mayores retos, porque tienes un propósito y un destino. Él marcó eso desde antes de la fundación del mundo. Ya sabía tu nombre y sabía qué quería que tú hicieras en esta vida. Eso se llama predestinación, pero tú decides si lo haces o no. Es muy fácil. Por eso los procesos, volvemos, que conllevan muchas veces desiertos y que muchas veces son dolorosos,
no son para castigarte, son para entrenarte y para enseñarte. Por eso, si decides aceptar tu misión imposible, sí, es imposible en lo físico, pero si decides aceptarla, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a mostrar lo que Él quiere para tu vida. Esta es otra parte del proceso. No importa tu edad. Ay, yo ya soy muy viejo para esas cosas. No. En el Espíritu siempre somos jóvenes y podemos nacer de nuevo, volver a empezar. Y si caemos nos volvemos a parar porque el Señor te va a dar fuerzas nuevas y te va a limpiar las heridas y te va a decir, no, no te preocupes, que yo te llevo de mi mano hasta que aprendas a montar en bicicleta y en ese momento te suelto. Pero siempre voy a estar a tu lado, siempre voy a estar a tu lado. No dejes escapar la ola del Señor, no la dejes escapar, no la pierdas. Si te bendicen, toma la bendición, pero no dejes que la bendición pase por encima tuyo. Si el Señor te muestra un nuevo camino, tómalo si sabes que es del Señor, pero no dejes que ese camino lo tome otro. Es el momento que tú aceptes lo que Dios ha escogido para ti, y única y exclusivamente para ti, porque no hay dos iguales, porque tú eres una persona especial, particular, específica y única. Nadie puede ser cercano a ti, ni el tono de la voz, ni la huella, ni la pupila o el iris, ni el cabello, absolutamente. Por eso siempre hablamos que el Señor te hizo como una criatura especial y luego te hizo su hijo, porque eres alguien muy especial. La puedes abortar, sí, lástima. ¿Te puedes quedar en tu zona de confort? Sí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Eres salva? Sí. Pero te quedaste ahí, en la piscina. Y como lo he dicho varias veces, las aguas estancadas, que no se mueven, se dañan. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para poder entrar en la celebración de la cena del Señor. Y recuerda, el Señor tiene una nueva ola para ti. Tiene un nuevo propósito para llevarte a tu destino, el que está escrito en el libro de tu vida. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos, Señor, porque sabemos que lo que tenemos hoy en día es gracias a que tú enviaste a tu Hijo. Tú te enviaste en forma de tu Hijo. Y es tu Hijo quien se sacrificó voluntariamente para poder redimir nuestros pecados y darnos ese regalo de la gracia, Señor. Gracias, porque tú te entregaste. Te querían defender. No querían que tú pasases por ese suplicio, pero tú dijiste, no, déjenme porque a eso he venido. Y esa noche ya sabía que iba a estar solo. Esa noche sabía que lo iban a traicionar. Ya sabía esa noche todo el suplicio al que se iba a enfrentar. Pero Él tenía que dar toda su sangre por ti y por mí. Este es un buen momento para que pidas perdón. Vamos a hacer nuevamente la oración de fe. Si el mensaje que recibiste en esta tarde ha tocado tu corazón, si crees que el Señor deba vivir en medio de tu corazón, haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, repite después de mí. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Perdona mis pecados porque he estado mucho tiempo apartado de ti, porque he cometido muchos errores,
pero ya no quiero más, te necesito a ti, Señor. Entra en mi vida y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdónanos, Señor. Y hoy vamos a recibir y a celebrar esa última cena, una vez siendo perdonados y con el mayor respeto y responsabilidad por este acto. Puedes alistar el vino y el pan. Porque el Señor Jesucristo en esa noche tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Podemos comer el pan recordando el cuerpo del Señor Jesucristo. Del mismo modo, cuando se acabó la cena, tomó el cáliz, lo bendijo y lo repartió a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Es el vino que representa la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que derramaré por todos vosotros. Haced esto en conmemoración mía, dijo el Señor. Podemos tomar el vino. Padre Santo, gracias. Gracias porque podemos recordarte permanentemente. Aunque cada día estamos contigo, aunque todo el tiempo queremos estar en comunión, también queremos recordar este sacrificio inmenso que tú hiciste por todos nosotros. Por eso no podemos menos que agradecerte, Señor. Te bendecimos, Padre, porque Jesús es el único digno, grande, eterno, poderoso y santo. En el nombre del Señor Jesucristo los bendigo. En el nombre del Señor Jesucristo declaro una bendición especial que llegue hasta sus hogares y entre a sus corazones, y esa sangre del Cordero Divino se haga una realidad en sus vidas, limpiando corazones, restaurando vidas, sanando. Por eso declaro la sanidad física, pero también la sanidad espiritual y del alma. No tanto espiritual, porque ahí vive el Espíritu Santo, pero sí del alma. Declaro relaciones restauradas en tu familia y en tus amistades. Y declaro una bendición especial de provisión en estos tiempos difíciles de cuarentena. No te olvides que estamos para ayudarte. No te olvides que puedes pedirnos consejos y salen aquí entonces los datos de nuestra página web. Allí puedes contactarte con nosotros y nosotros oraremos por ti, por tu necesidad. Y si es necesario, te daremos una consejería especial. Nos vemos entonces en la predicación del viernes de la pastora. La pastora está predicando un tema precioso de bendiciones, de tantas cosas lindas. El próximo viernes, predicación de la pastora, y en 8 días volvemos con la palabra de Dios. El Señor los bendice grandemente. Los amo.